mi nombre es Rosalinda Zapata Luna. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Innovación Biotecnológica en el CIATEC. Yo estudié la carrera de biología y así es como empieza mi camino por la ciencia. Desde que yo estaba pequeña, a mí me gustaba mucho ir de vacaciones con mi familia al lugar donde mi mamá, a un pueblito donde mi mamá se creció. Y esto era porque una vez que pasaba, yo crecí en una isla, entonces una vez que cruzabas el puente de esta isla hacia la zona continental, me gustaba mucho ver cómo cambiaba la vegetación, cómo todo era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver, ¿no? Que era pura agua alrededor de la isla. Entonces me gustaba mucho ver cómo había árboles más altos, había más vegetación, había más árboles frutales, habían más animales, más aves. Entonces siempre me gustó mucho esto, ¿no? Cuando llegábamos al pueblo, me gustaba mucho ir a un lugar donde había un riachuelo muy pequeño donde habían manatís. Esos animales siempre me gustaron porque me llamaba mucho la atención cómo podían ser tan grandes y estar en un espacio tan pequeño. Y también me llamaba mucho la atención cómo estos animales podían convivir con cocodrilos. Todo esto se llevaba a cabo en un ambiente muy pequeño, ¿no? Entonces todas esas dudas siempre me surgieron cuando estaba pequeña y siempre todas enfocadas en los aspectos naturales, ¿no? Después también me surgían otras dudas como por qué los animales están en jaulas y no están libres, o por qué hay animales que estamos viendo en estas zonas cercanas a mí y no pueden estar estos animales en otros lugares, o por qué los animales que están en zonas frías no pueden sobrevivir en zonas calientes. Entonces siempre me surgían todas estas dudas. Y después de todo decido profesionalizarme y estudiar biología. Y bueno, una vez que llego a biología, me doy cuenta que el abanico de áreas de oportunidad es gigante, ¿no? Todo esto fue para mí un boom y un wow, porque te das cuenta que biología es muy versátil. Yo en biología me di cuenta que había genética, microbiología, toxicología, alimentos. Entonces, era decidir como qué es lo que más te gusta de toda esta rama, de todas las ramas que representaba estudiar biología, ¿no? Y cómo puede ser que estudiando lo mismo tengas tantas oportunidades de estudiar tanto, ¿no? Entonces siempre me incliné más por el aspecto de conservación de fauna. Sin embargo, tuve la oportunidad de tomar una materia que le llaman materias de invierno o profesionalizantes, que se llamaba manejo biotecnológico de alimentos. Entonces, en esta materia que fue muy práctica y la verdad es que intensiva, yo creo que por eso me gustó un poco más, llevamos a cabo la elaboración de vino, la elaboración de yogur, de queso, de jamón. Entonces, todo fue impresionante para mí cómo es que podemos crear este tipo de alimentos, ¿no? Y es así como me sigo en el camino de la ciencia y decido estudiar una maestría relacionada más con los alimentos. Y llego a la maestría en innovación biotecnológica con un enfoque en tecnología alimentaria. Entonces, también ahí me doy cuenta que yo podía conjuntar estas dos pasiones que yo tenía, que era la conservación faunística y el aspecto alimentario. No podemos separar la seguridad alimentaria del aspecto conservacionista o sí, de esta parte natural. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre vamos a demandar alimentos, siempre va a ser, y cada vez es más demandante porque la población crece, ¿no? Entonces necesitamos buscar técnicas, buscar estrategias para no comprometer esta seguridad alimentaria, pero a la par buscar un equilibrio que no afecte los ecosistemas naturales o la fauna silvestre. Entonces esto fue la forma en la que yo pude conjuntar estas dos pasiones que yo sentía, la biología y por otra parte la tecnología alimentaria. Ok, los personajes científicos que me han inspirado desde que estaba pequeñita, yo creo que como bióloga también, fue cuando conocí la historia de Diane Fossey, esta primatóloga que estudió y trabajó con gorilas, se mudó desde su natal de San Francisco hasta África para poder llevar a cabo una lucha contra la caza furtiva de gorilas. Esto a mí me impresionó porque es una mujer, fue una mujer muy valiente de dejar todo para ir a hacer algo que realmente le gustaba. Ella perece en esta lucha contra la caza furtiva de gorilas, sin embargo, su legado prevalece. Actualmente la asociación que ella fundó estando en este lugar, en Ruanda específicamente, continúa y nos sirve a muchas personas o a muchas mujeres que queremos seguir por un camino científico, sobre todo, para poder dejar los miedos atrás y ser valientes, ¿no? De enfrentarnos incluso a nuestros peores miedos, que sería movernos y dejar
toda nuestra familia, todo lo que hemos estado, todo en la comodidad también, porque ella dejó también la comodidad. Entonces, esta mujer a mí me inspiró muchísimo en cuanto al aspecto científico. Contemporáneamente también conocí mujeres que me inspiraron. La verdad es que yo tuve profesoras en la universidad que siempre me motivaban a dar un poquito más y me inspiraban sobre todo. Yo tuve una doctora, una profesora que era la doctora Silvia Hernández. Ella era una mujer con un carácter súper fuerte, una personalidad súper fuerte que a muchos nos daba miedo, incluida yo, pero esto me gustaba porque al mismo tiempo nos enseñaba disciplina, o sea, con ella aprendí mucho, trabajar con ella aprendí mucho sobre disciplina, entonces esto a mí me gustaba muchísimo, la manera en que ella llevaba a cabo la enseñanza de las ciencias biológicas era algo que me gustaba mucho, cómo colectábamos los datos en campos, los llevábamos al laboratorio y teníamos resultados concretos, ¿no? Eso a mí me encantó, eso para mí fue el inicio también de cómo podías hacer ciencia y poder colaborar o trabajar con gente magnífica, ¿no? Actualmente también me inspira a trabajar con personas que les apasiona su trabajo. He trabajado o trabajo con profesoras que me instruyen y de las que aprendo muchísimo porque me encanta mucho cómo ellas se apasionan por su trabajo, cómo trabajan duro y se siguen preparando, a pesar de que ya tienen mucho, mucho, mucho que enseñar, se siguen preparando para poder profesionalizarse mejor, ¿no? Y esto a mí me encanta. Y sobre todo cuando eres mujer y ves cómo otras mujeres pueden sobresalir, te inspira de verdad. Mi consejo para las niñas y las jóvenes es que eh, no importa el área en el que se quieran desarrollar, mientras trabajen duro para llegar a esto, a lo que realmente quieren, que tengan sueños, pero que sobre todo estos sueños, para llegar a estos sueños trabajen muy duro. El camino siempre a veces es largo para cumplir tus sueños, sin embargo no es imposible. Y lo importante aquí es como trazar ese caminito poco a poco sin de ser constantes y perseverantes para poder lograr este sueño. En el camino siempre van a haber limitantes y siempre van a haber personas que nos desmotiven o que nos digan tú no puedes, pero sin embargo nosotros tenemos que tratar de ignorar todas esas malas vibras y tratar de seguir con nuestros sueños. Yo tenía un profesor en la universidad que nos reíamos luego porque nos decía que teníamos una mochilita de conocimientos y que teníamos que irla llenando para que tuviéramos más herramientas, ¿no? Pero en realidad ahora me doy cuenta de la razón que él tenía, de cómo realmente cargamos con un bagaje cada quien de lo que va aprendiendo día a día. Y creo que es muy importante que le sigamos metiendo mucho conocimiento a todo, a nuestro día a día, para que seamos personas bastante desarrolladas profesionalmente. Otro consejo que yo podría darles a las niñas es que estudien idiomas. La verdad es que sobre todo el idioma que les ayude más a llevar a cabo ese sueño, ¿no? El inglés, por ejemplo, es un idioma que te abre muchas puertas, pero no saberlo te cierra muchísimos más. Entonces, mi consejo es que ahora que están pequeñas, que están jóvenes, estudien idiomas, trabajen en sus sueños y también que sean personas valientes, que no tengan miedo de dar ese paso o ese cambio o salir de la zona de confort. Siempre es bueno salir de la zona de confort, te quitas de muchos miedos y cuando lo logras te sientes súper bien contigo misma, o sea, creces como persona y cambias como persona cuando logras salir de tu zona de confort y todo para mejorar, ¿no? Entonces, sean personas, mujeres valientes. Una mujer valiente siempre hace ruido y retumba donde sea que se desarrolle.